Dios, dice. Muy bien. Amén, iglesia. Ahora sí, vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 6, versículos 2 al 6. Amén, Isaías 6, versículos del 2 al 6. Y vamos a leer entonces aquí lo que dice la palabra del Señor. Dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volóse a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Amén. Vamos a pedir a Dios que nos acompañe y nos hable como debe ser por medio de su palabra en esta noche. Acompáñame a orar. Digamos: Padre, te damos gracias hoy, Señor, por la palabra que nos estás aquí dando, ministrando, mi Dios. Y te pedimos que seas tú, Señor, tomando esta palabra y hablando a nuestros corazones y trayendo a nosotros, Dios mío, entendimiento, discernimiento, Señor, y también edificación en nuestras vidas. Señor, toma tú el control de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Iglesia, hay una hermosa frase que dice lo siguiente: Dios no necesita instrumentos deslumbrantes, sino vasos limpios. Otra frase dice también así: las iglesias buscan mejores sistemas para crecer, pero Dios lo que busca solo son personas más santas. Y quiero, con la ayuda de Dios, obviamente, hermanos, predicarte acerca de este tema que tiene que ver con la santidad. Amén, con la santidad. Un tema tal vez no muy tocado, tal vez no muy popular en las iglesias, pero obviamente, hermano, es de suma importancia. Es lo que Dios entonces tiene para nosotros en esta noche. Nosotros entendemos y sabemos con el tiempo de cristianos ya que la palabra santidad significa en el griego y en el hebreo también separado, apartado. Y en el sentido bíblico entonces es algo, hermanos, también que está consagrado exclusivamente, solamente al uso, solamente a un uso, ¿verdad? A las cosas de Dios, como lo vemos en el templo de Jehová. La palabra nos dice que habían lámparas, había tenazas, había copas, tijeras para cortar mechas, vasijas, cucharones, etc. Y si nosotros ampliamos esto, hermanos, también aquí al creyente, entendemos que tú y yo estamos separados, amén, para vivir una vida santa para Dios. Tú y yo, cristianos, nosotros estamos entonces separados, hermanos, para dedicarnos a servir a Dios. Solamente hay 2 formas, entendamos, de vivir en la vida cristiana, iglesia. Hombre, mujer, solamente hay 2 formas de vivir esta vida cristiana. Si tú tomas una lámpara, una linterna, tiene 2 posiciones: encendido, donde hay luz, y apagado, donde hay oscuridad. Solamente 2 posiciones, amén. No hay términos medios, intermedios. O hay luz o no hay luz. Y es también lo mismo, hermanos, que pasa con nosotros. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos dando luz, estamos en santidad, estamos viviendo en santidad. Y si no estás dando luz, entonces no estamos viviendo, hermanos, como Dios quiere. Entonces no estamos viviendo en santidad, sino estamos viviendo en una oscuridad, porque la luz es santidad. Dios nos llama a vivir en santidad, a estar apartados del pecado. ¿Qué eres tú? ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Qué somos cuando nadie nos ve? Cuando salimos de esta iglesia y estamos lejos del pastor o lejos de la gente que es cristiana. ¿Cómo te comportas tú? Escuché a un pastor que dijo una vez, le dijo a su congregación: quiero que todos ustedes piensen de que por un día no van a ser castigados por Dios. Y pueden cometer cualquier pecado, el que ustedes quieran. Pueden hacerlo libremente, cualquier pecado. Pueden acostarse con quien quiera, pueden tomar, beber lo que quisieran, mirar lo que quisieran, que Dios no los va a castigar por un solo día.
Y eso es santidad. En lo que tú piensas es santidad. En lo que tu mente se deleita tiene que ver con la santidad. Lo que tú hablas, en lo que tú inviertes tu tiempo, tiene que ver con la santidad. Hermanos, nosotros tenemos que saber entonces, para servir a Dios en santidad, tenemos que saber a quién estamos sirviendo y entender que Dios es santo. Entender que el máximo atributo de Dios es su santidad. Esto fue lo que vio Isaías en el texto inicial. Versículo 2 y 3 dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué es lo que vio Isaías? Isaías vio la santidad de Dios. Él escuchó gritar a los serafines: santo, santo, santo. Y ahora ponme atención aquí. Mira, en el lenguaje bíblico, mencionar algo 3 veces seguidos, hermanos, es elevarlo a su máximo valor, a un grado superlativo. Es adjudicarle suma importancia. Según los teólogos bíblicos, dicen que el número 3 es un número sumamente importante. Cuando nosotros queremos dar énfasis a algún escrito, a alguna palabra, subrayamos esa palabra con negrita en la computadora, o tal vez entre comillas, o le pones una línea debajo. Pero los antiguos escritores de la palabra de Dios, de la Biblia, lo que hacían entonces era repetir esa palabra 3 veces. Y estaban dándole suma importancia. Y yo me atrevo a decir, hermanos, en esta noche, que el atributo más desconocido de Dios, de esta generación en la que vivimos, es justamente esto: la santidad de Dios. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hemos dicho, iglesia, hemos dicho que la palabra santo significa separado. Y cuando decimos que Dios es santo, hermanos, estamos diciendo que Él, escúchame, que Él está trascendentalmente separado del hombre, por encima de nosotros, infinitamente alejado, entonces, lejos de nosotros, infinitamente lejos de nosotros, que somos hombres pecadores. Hoy la iglesia, las iglesias han centrado, iglesia, en mostrar, se han centrado en mostrar a un Dios bondadoso, a un Dios amoroso, ¿verdad? A un Dios misericordioso, paciente. Y es verdad que todo eso es cierto, hermanos, pero muchas veces no se predica de la santidad, de que Dios es santo. E inyectan sin querer, hermanos, a los cristianos entonces la idea de vivir un cristianismo complaciente, liviano, light. Es por ello que el cristiano puede acercarse tanto al pecado. Amén. Es por eso que acariciamos el pecado. Y pensamos simplemente: yo me arrepiento, pido perdón y se acabó. Y jugueteamos otra vez más con el pecado. La santidad, iglesia, tiene que darnos a nosotros, la santidad de Dios, darnos un temor y una separación al pecado. Tú has visto esos reportajes de esos hombres, de esos domadores de animales, que se acercan bastante, ¿verdad?, a esas fieras salvajes. Y muchos de ellos mueren. Yo he visto a esos domadores de circo que están ahí con el oso al lado, y de pronto el oso les da un semejante manotazo y los tira al suelo. Ha habido casos también donde algunos domadores han sido mordidos por los leones. Y un domador de ellos, cuando estaba
en el hospital, cuando le preguntaron qué pasó con la fiera, este hombre dijo entonces: lo que pasó fue que le perdí el temor al león y me acerqué demasiado a él. Y si tú no entiendes a qué Dios está sirviendo, si no entendemos, hermanos, que Dios es santo, nos vamos a acercar al pecado, vamos a jugar con el pecado. Hace muchos años había un programa en la televisión llamado el Club 700, mundialmente famoso. Y tú seguramente sabes que el líder de esa congregación fue descubierto estafando y también en inmoralidad, y fue llevado a la cárcel. Un psicólogo cristiano muy conocido hasta hoy también, llamado James Dobson, él cuenta en su libro que le hace, en un libro que tiene, cuenta que le hace una nota, manda a alguien para que le entreviste. Y entonces le pregunta a este enviado, al hombre que estaba en la cárcel, le dijo: ¿cuándo usted dejó de amar a Dios? A lo que el hombre le dijo: yo no dejé de amar a Dios, yo perdí el temor al Señor. Si nosotros, hermanos, no vamos a perder ese temor del pecado, va a ser si nosotros entendemos que servimos a un Dios que es santo, santo, santo. ¿Qué es lo que hace que el evangelio pierda su poder, hermanos? ¿Qué es lo que hace que tu vida ya no tenga la victoria que antes tenía, el impacto que antes tenía? ¿Qué es lo que hace, hermanos, que nosotros ahora vivamos entonces como todos, desapercibidos? Que ya no nos diferenciamos de los demás, que podemos ir entre familiares, reunirnos con ellos y nadie nota que somos cristianos. Y no está mal que nos reunamos con los familiares, pero sí que participemos de las cosas que ellos hacen. Y podemos beber, y podemos bailar, y podemos hablar lisuras, y podemos hacer tantas cosas que ya no nos diferenciamos que somos cristianos. Nos reímos de bromas de doble sentido, bajamos nuestro nivel espiritual. Todos conocemos esa historia de los esquimales cuando quieren matar al oso polar, ¿verdad? Aquí lo predicó una vez un pastor y la contó. Hizo una prédica y contó esta historia, donde dice que cuando ellos quieren cazar un oso polar, cogen un cuchillo filudo, a ese cuchillo le ensartan una carne cruda, ensangrentada, le ponen el hielo ahí, entonces cubren con hielo ese cuchillo filudo, encima ponen más hielo y lo empapan con sangre también y lo dejan ahí. Y cuando el oso es atraído por el olor a la sangre, comienza a lamer, y al lamer la sangre comienza a lamer el hielo, se encuentra con la carne que está allí incrustada en el cuchillo, jala esa carne, sigue lamiendo y finalmente está lamiendo su propia sangre. Se corta la lengua, finalmente entonces muere desangrado. Y es lo que pasa, hermanos, con muchos cristianos también. Lamen y lamen el pecado, se acercan tanto al pecado y no se dan cuenta que están desangrando testimonio, que están desangrando unción, están desangrando el poder de Dios en sus vidas. Y nos podemos conformar en ver nuestra situación así, en ver los muros espirituales de nuestra vida derribados por los suelos, como en Nehemías, que llegaban los hombres de otros pueblos, entraban hasta la ciudad, a Jerusalén, saqueaban, robaban y se iban. Y así están los cristianos que no entienden la santidad. Están dejando que el enemigo les robe sus bendiciones. Viene el enemigo y te lleva tu bendición y tú no haces nada, y tú estás conformándote en ver entonces tu vida miserable, porque no nos atrevemos, hermanos, a vivir en santidad. Y estamos llevando una vida afligida, una vida privada otra vez de esas bendiciones espirituales que Dios desea derramar sobre nosotros. Yo leí el siguiente escrito y te lo comparto en esta noche.
Un escrito dice así: los mayores siempre decían que los tiempos anteriores eran mejores, y era verdad. En tiempos antaños en los colegios se enseñaba sobre moral y principios, pero los supersabios dijeron que esas cosas no eran necesarias y que no se enseñe más, y dijimos, está bien. Entonces todo el mundo comenzó a llenar los templos y a cualquier fulano se lo bautizó para llenar el libro de asistencia de la iglesia, y se dijo que estaba bien. Y el libro de asistencia de las iglesias, de la iglesia, está lleno de nombres que no están escritos en el libro de la vida. Pero se dijo, está bien. Luego se dijo que en la cena del Señor todos podían participar, porque allí apareció algún iluminado que en su ansia de tener templos llenos, predicó algo que le fue revelado. Y nadie protestó, más bien aplaudieron. Y se dijo que estaba bien, y luego estábamos inundados. Se estaba inundando la iglesia de uniones, de parejas, de jóvenes que no estaban casados, que llegaban a la iglesia sin formalizar sus vínculos. Y como todos somos salvos por gracia, se dijo, está bien, Dios lo perdona todo. Y luego se cambió la predicación. Los temas fuertes ya no se predicaban. Ahora los mensajes eran suaves, eran atrayentes al oído. Porque si no, se van los miembros a otro templo y me quedo sin diezmos, se dijo. Y el pastor dijo entonces, ya no voy a predicar de infierno, ni de la venida del Señor, ni de la santidad, sino que voy a traer a la iglesia, a la gente con palabras de amor, de bienestar. Y se dijo, está bien. Ahora, hermanos, esta lectura es cierto que es para la iglesia, pero también indica cómo está viviendo cada creyente. Revela también, hermanos, la condición de cada creyente, porque nosotros hacemos la iglesia. Estas son solamente paredes y nosotros somos la iglesia. Tú y yo, entonces, si bajamos la guardia, hermanos. Yo me acuerdo cuando me convertí a Cristo hace 20 años más o menos, y vine a la iglesia de la Puerta. ¿Sabes qué fue lo que me impactó cuando conocí a esos jóvenes, a esos amigos? La manera en que ellos vivían, en que ellos no hablaban como el mundo hablaba, como yo hablaba, en que ellos no miraban lo que el mundo miraba y lo que yo miraba. Me impactó la manera de vivir de esas personas, me atrajo. La santidad, hermanos, es lo que va a traer a la gente a la iglesia. Amén. Va a llenar nuestra iglesia. Si entendemos a qué Dios servimos, entonces, tú y yo estamos llamados, hermanos, a vivir en santidad. Primera de Pedro 1, del 15 al 16 dice, sino que así como aquel os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Todos nos esforzamos en la vida. Yo me esfuerzo. A partir de mañana cojo mi auto y me empiezo a esforzar para llevar dinero a mi casa. Tú también. Mañana comienzas tus labores y te vas a esforzar. Si tú vas a ir al colegio, a la universidad, te vas a esforzar. Y la pregunta importante es, ¿estamos esforzándonos por ser santos? ¿Estamos esforzándonos por ser santos cada día, iglesia? Primera de Pedro 1, 14, 16, aquí Dios exige a sus hijos que sean santos. Y yo quiero decirte algo muy importante. Los griegos tenían dos palabras para referirse al hijo. Dos palabras. Una era la palabra tecnón, que se refería al hijo de nacimiento, y la otra palabra era huíos, que se refería al hijo por carácter. Entonces, cuando un hijo nacía, era hijo por tecnón, de nacimiento, de carne. Pero cuando este hijo iba creciendo, iba reflejando el carácter, la forma de ser de su padre, y entonces el padre
Los llamaba huíos. Era un niño, era un hijo entonces que se caracterizaba con el padre por la forma de ser. Y la palabra de Dios dice muchas veces que tú y yo somos huíos de Dios. Eso quiere decir que tenemos que reflejar el carácter santo de Dios. Amén. Tenemos que reflejar el carácter santo de Dios. Entonces, iglesia, hermanos, si vamos a definir qué es la santidad en el creyente, podemos decir lo siguiente. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad tiene que ver con limpiarse de toda inmundicia, de todo pecado, de los pecados visibles y también aquellos que son espirituales. Los visibles, como la borrachera, como la fornicación, como los pleitos, como los celos. Y los otros, como el orgullo, como la vanidad, como la falta de perdón, como la ira. Y Dios dice aquí entonces que si queremos ser santos, tenemos que limpiarnos de toda inmundicia. 2. Santidad en el creyente es lo que dice 2 de Corintios 6:17. Por lo cual dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Quiere decir que santidad para ti es separarte del pecado. Es que te separes del pecado, es que tomes la decisión. ¿Qué pecado estás hoy cometiendo? ¿Qué pecado estás guardando? ¿Qué pecado estás escondiendo? Sepárate de ese pecado. Tenemos que vivir en santidad. Romanos 12, del 1 al 2, nos dice también lo que es santidad. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vivir en santidad, hermanos, iglesia, es dedicarnos a Dios. Es ser dedicados a Dios. No es suficiente con que tú apartes tu vista del pecado, sino que ahora tú tienes que enfocarte en Dios. Ser ese sacrificio vivo para Dios tiene que ver con el hecho de que tú te niegues a ti mismo, que te niegues a tu carne, que tomes tu cruz, como dice Dios, cada día y le sigas, dedicados a Dios entonces. Y te digo, hermano, y tú lo sabes, no hay nada que nos dé más satisfacción, que nos llene más, que vivir consagrados para Dios, que vivir en santidad, que buscar la santidad. Y por último te digo aquí, vivir en santidad para Dios es ser dependiente del Espíritu Santo. No podemos dejar, hermanos, el lado divino, si no estaríamos cayendo en las obras. Tenemos que depender del Espíritu Santo, de ese Espíritu que está dentro de ti y de mí desde que nos hemos arrepentido. Tenemos que rendirnos a Él, rendirte a la voz que está dentro de ti, esa voz de Dios, al Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Depende de Él cada día. Eso es vivir, hermanos, entonces, en santidad. Santo no significa, escúchame, no significa ser perfecto. Podemos caer y podemos fallar, pero no es la regla, como lo era antes de conocer a Cristo. Ahora, lo normal para ti, ¿qué es? Lo normal es vivir en santidad, y lo normal es pecar. Ya no vivimos, hermanos, corriendo hacia el pecado, ¿verdad? Ahora tú y yo huimos del pecado. Y eso es lo normal para nosotros, vivir en santidad, buscar la santidad.
Deseamos la santidad. Es lo que debe pasar en nosotros entonces. La palabra nos dice que Isaías fue limpiado por Dios. Dice que vino un serafín y limpió los labios de Isaías. Hermanos, y nosotros sabemos que gracias a la obra redentora de Jesucristo, gracias a su sacrificio que Él ha hecho, Él ha quitado nuestro pecado. Él nos ha limpiado ahora. Él nos presenta ahora limpios delante de un Dios que es santo, santo, santo. Es lo que pasa ahora con nosotros, hermanos. Hemos sido liberados. Y si hemos sido liberados, déjame decirte algo, hemos sido liberados con un propósito. Romanos 6:22 dice, hemos sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. En el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 2:18, vemos cómo la santidad es presentada, hermanos, como una condición para servir a Dios. El sacerdote que iba a servir a Dios se ponía una túnica sacerdotal para poder servir al Señor en el templo. Y nosotros, hermanos, hemos sido también revestidos de una túnica blanca que el Señor nos ha dado. Si nosotros vamos a servir a Dios, no podremos hacerlo sin santidad. Si tú quieres servir a Dios, no puedes servir a Dios así en el pecado, hermanos. No lo podemos hacer. Tenemos que limpiarnos entonces. Apocalipsis 7 del 3 al 15 dice, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el templo les dará refugio en su santuario. Si tú quieres servir a Dios como debe de ser, hermano, pregúntate cómo está tu santidad delante del Señor. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué te impide que vivas en santidad para Dios? ¿El diablo? ¿El mundo? Te digo que no. Tú mismo tomas la decisión de vivir o no en santidad. El texto que hemos leído dice, limpiémonos de toda inmundicia. Limpiémonos, dejando ver que esto comienza como una decisión propia. Con nuestra decisión, iglesia. Aunque el creyente, hermanos, aunque tú y yo hemos sido perdonados, somos perdonados por la obra de Cristo en la cruz, esto no significa que el pecado ha muerto en nosotros. No significa que estamos liberados del todo del pecado, quiero decir. Aún, hermanos, no estamos amoldados a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo era lo que buscaba. Él dijo en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aunque hemos sido liberados del poder y dominio del pecado, no quiere decir, hermanos, que sea eliminado del todo en nuestro corazón, en nuestro ser. Por eso es que Pablo decía, miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fue lo que este hombre dijo entonces. Iglesia, hermanos, siempre tendremos esta lucha contra el pecado. Siempre la tendremos, permanentemente. Pero hay una gran diferencia, que el pecado sobrevive en nosotros o que el pecado reine en nosotros. En 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Un predicador dijo, es el objeto de la santificación que el pecado sea mortificado y la santidad alimentada y cultivada. Una frase famosa de Martín Lutero para captar esta idea es la siguiente. Él dijo,
En su idioma dijo simul justus et peccator, que significa justo y pecador al mismo tiempo. Somos justos en Cristo, a través de Cristo, es cierto, por Cristo, hermanos. Pero mientras que esto es cierto, aún estamos luchando con el pecado en nuestro ser entonces. Y nuestra meta, hermanos, debe ser vivir en santidad. Nuestra meta debe ser vivir en la luz, apartarnos del pecado. ¿Te preocupa tu santificación? ¿Te preocupa tu santificación? ¿O has llegado a un punto donde te has conformado con tu nivel espiritual? ¿Estás más interesado en ser feliz en tu cristianismo? Déjame decirte que el fin de Dios, hermanos, no es tu felicidad, sino tu santificación. Dios quiere que nos santifiquemos. Y nosotros estamos buscando nuestra felicidad. Pero Dios quiere más que nada que tú seas santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Sabemos, hermanos, que somos peregrinos en este mundo y que en cualquier momento podemos partir. Y otra vez te pregunto entonces, ¿qué te está impidiendo vivir en santidad? No importa la edad que tengas, te pregunto en este día, ¿qué te está impidiendo vivir en santidad? Si no entiendes lo que es la santidad, hermanos, doblemos rodillas y pidámosle a Dios que toque nuestros corazones. Él lo va a hacer, pero tiene que comenzar con una decisión tuya, con un actuar tuyo. En la Biblia tú vas a ver que todo milagro de Dios primero comienza con el actuar del hombre. Jesús decía, ven, levántate, haz esto, lo otro, y el hombre lo hacía y el milagro sucedía. Si tú sientes que estás adormecido en ese tema, en ese punto en tu vida, clámale a Dios. Y no sigas desangrando unción, poder, testimonio en tu cristianismo. Dios quiere vernos, Dios quiere que le conozcamos. Y la santidad, hermanos, es indispensable para ello. Por ello, como hemos dicho en la prédica, límpiate, sepárate, sirve a Dios y hazte dependiente del Espíritu Santo. Y si te caes, te levantas y sigues en la meta de santificarte cada día entonces. Cierra tus ojos brevemente, inclina tu rostro, por favor. Vamos a orar en esta mañana, en esta noche. Vamos a terminar aquí en oración. Y como hacemos al final de cada servicio, entonces, lo haremos también hoy. Empezaremos con un llamado a aquellas personas que tal vez nunca han entregado su vida.